Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra nueva clase de filosofía. Hoy exploraremos un poco más sobre la filosofía moderna, que vino a desafiar las fronteras del pensamiento. Esta es una clase para estudiantes de Sonría University. Y mi nombre es Amar Bazán. Antes quisiera que nos conectáramos. Andamos de un lado al otro buscando tantas cosas y a veces nos cuesta conectarnos con el presente y con el ahora. Y para eso te voy a pedir que respiremos, hagamos 3 respiraciones profundas y con profunda quiero decir pues que sean respiraciones abdominales. Para eso te indico pues que coloques tu mano, una mano en el pecho, otra en el abdomen. Respiremos profundamente, sintiendo cómo se eleva nuestro abdomen y no el pecho. El pecho se va a mantener bastante quieto. Vamos a comenzar ahora. Inspiremos. Expiramos. Inspiramos. Expiramos. Y la última, inspiramos. Expiramos. Perfecto. Como hemos venido aprendiendo acá en Sonría University, tomamos del Creador, tomamos de Dios para dar al hombre. Vamos a permitirnos hacer esta conexión. Te pido que cierres los ojos y hagamos una breve solicitud de conectarnos con Él y conectarnos con la conciencia universal para que todo lo que venga en esta clase sea acorde para nuestro desarrollo y nuestra evolución. Entonces pedimos, Señor, esta magnífica conexión, que las palabras que sean dichas acá sean sabias y que los oídos estén prestos a escuchar. Gracias, gracias, gracias. Ahora voy a mostrarte entonces la ruta de exploración que tenemos para esta clase. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre lo que es la filosofía moderna, pero luego vamos a echar un pasito para atrás y vamos a hacer un breve repaso de esa clase maravillosa que nos dio Irma y vemos la cosmovisión previa para saber con qué es lo que estamos rompiendo. Y luego ir a cuáles fueron esos hechos que permitieron el surgimiento de la filosofía moderna, ver sus características principales y por último ir cuáles son las principales corrientes y sus filósofos más importantes. Pero imaginemos por un momento que eres niño o una niña, 12, 10, 12 años, y vives en una familia que a ti te parece perfecta. Son unos padres amorosos que te cuidan, te han enseñado sobre el amor. Vives en una casa, eres hijo único, vives en una casa bastante acomodadita, te sientes bien, eres alimentado, tienes tus normas, debes estudiar, te proveen del alimento, ropa, no te falta nada, podrías decir, te sientes feliz y tus padres son lo máximo. Y un día llegas de la escuela, tus padres los detienen y a ti te llevan a un centro, porque resulta que esos que conocías como tus padres no son tus padres. Ellos te raptaron cuando eras bebé y hay unos padres biológicos que han estado llorando todo este tiempo y te han estado buscando. ¿Qué pasa con tu mundo? Se derrumba. No hay forma de que eso pueda ser o sea, superarlo fácilmente, porque hay un quiebre de todo lo conocido, de tu casa, tus creencias, de lo que es bueno, lo que es malo. No puedes ni seguirle creyendo a quienes estuvieron contigo, ni a estas otras personas que no las conoces y te traen ideas nuevas. Asimismo, me imagino yo esa ruptura o ese cambio cuando empezó a pasar lo que era el medioevo y la edad moderna, una ruptura en todo. Y es que no fueron cambios leves, imperceptibles, fueron cambios bruscos, cambios en la manera de pensar, en la manera de interpretar el mundo, en la manera en que se vivía, en la propia manera de vernos nosotros mismos. Entonces aquí la filosofía moderna va a desafiar esas fronteras del pensamiento. El pensamiento se convierte en un arma y la razón es como ese escudo porque van a buscar la verdad. Sí. Pregunta para los escuchas de este momento, pregunta para los estudiantes. ¿El pensamiento y la razón son los dos espacios desde los que podemos desafiar las fronteras mismas del pensamiento filosófico? ¿O ustedes consideran que podría haber otro espacio? Exploremos.
¿Qué es la filosofía moderna y de dónde surge? En la filosofía moderna, que es la filosofía occidental, habría que empezar también a buscar la filosofía oriental y será a lo mejor un próximo proyecto. Se prolonga desde el siglo XVII hasta el XVIII, algunos dicen que hasta el XIX porque va a depender de los países y no en todas partes fue de la misma manera. Y se caracteriza por esa ruptura radical de ese pensamiento que venía imperando, que era sobre todo un pensamiento religioso, dogmático. Y ahí surgen pues en lo que es el humanismo, esos movimientos renacentistas que traen muchos cambios. Hay cambios en la ciencia, en la cultura y por lo tanto también en la filosofía. Aquí la filosofía viene a trabajar esa integración o esa implicación de lo que es la parte intelectual para analizar los problemas filosóficos, estos problemas, estos nuevos problemas que ahora surgen con la revolución científica, pero como que desde un ambiente que ellos llaman más científico. Y para nosotros entender bien la filosofía moderna, me gustaría que hiciéramos como que un repaso de esa cosmovisión previa, que fue la que nos explicó Irma en la clase pasada. Dos aspectos súper importantes es el teocentrismo y la filosofía escolástica. El teocentrismo, en forma bien resumida, la idea aquí del teocentrismo es que Dios es el centro de todo, de la vida social, de la vida tal como la conocemos, de los fenómenos de la naturaleza. Dios es el centro y, por lo tanto, se centra también en el descubrimiento de Dios, de pensar en Dios, de qué es Dios, de cómo es la relación con Dios. Todos los problemas filosóficos van a estar en esa búsqueda de Dios y de esas interrelaciones. En el otro sentido, teníamos la filosofía escolástica, que era como ese puente, es la filosofía que imperaba la época medieval y era el puente que unía la razón y la fe. Y ellos era en esa búsqueda. Y aquí, en esta filosofía, pues la autoridad estaba en la iglesia, en los textos religiosos que solamente eran interpretados por los monjes. Nadie tenía, ninguna otra persona tenía el derecho de hacer esas interpretaciones. Solo estos religiosos eran los que tenían esa autoridad para interpretar estos textos. Y a partir de esos textos también se crean las leyes, las normas sociales, las normas morales, y allí predominaba la exacerbación, la culpa, se daba mucha importancia a lo que eran las virtudes, pero será muy dogmático y quien no seguía esos dogmas religiosos, pues se veía también con la posibilidad de ser perseguido y hasta morir. Aquí se explicaba pues la organización social y del universo en total a través de un plan divino. Todo estaba organizado como Dios lo decidía y pues, si estabas en una clase social muy baja, te tocaba era aceptar y agradecer porque parte del plan era que tú estuvieras allí y estabas allí porque eso creaba el equilibrio. Era la garantía del equilibrio. Tú sabías que agradecer. Los fenómenos naturales también se explicaban a través de la religión. Eran ya sean presagios o castigos de Dios por algo que habíamos hecho. Y la vida era simplemente como una prueba, como una preparación, porque la vida verdadera era que la que venía después. Y si te habías portado bien y habías seguido esas normas, todo esto, pues iba a la vida eterna en el cielo a ser feliz. No importa lo que sufrieras acá, allá era donde ibas a ser feliz. O si no habías hecho caso de todas estas normas, pues mira, para el infierno, también por la eternidad. Y es que el propósito de la escolástica es fortalecer la fe a través de la razón. O sea, se buscaba razonar, pero para fortalecer esa fe, para comprender esa fe, para que se aceptara esa fe. Y por eso los temas centrales de esta escolástica pues, es la relación entre la fe, la razón, la existencia y naturaleza de Dios, el bien, el mal, todo relacionado con esta doctrina, las doctrinas religiosas y a nosotros en función de esa relación con Dios. Uno de los aportes más significativos de la escolástica viene a ser el método de enseñanza que aún hoy en día pues se aplica con variantes contemporáneas, pero se sigue aplicando. Bien, en esta cosmovisión previa que está dividida en teocentrismo y filosofía escolástica, revisemos algunos aspectos. ¿Dios estaba en el centro de todo?
¿O Dios sigue en el centro de todo? ¿Debemos comprender la realidad y la sociedad en función de la relación con Dios? ¿O es posible establecer un vínculo con la realidad y la sociedad independiente de nuestra relación con Dios? ¿O nuestra relación con Dios va a cambiar nuestro fenómeno de percibir la realidad y la sociedad? ¿Realmente el universo es todo parte de un plan divino o no lo es? ¿O hay algo más que un plan divino? ¿O el plan divino nos incluye y entonces estamos incluidos, solo que nos sentimos con esa narrativa que estamos quedando fuera? Si la filosofía escolástica une o pretende unir la fe y la razón, la gran pregunta sería, ¿realmente no sería una mirada escueta pensar que la autoridad de la Iglesia es la única autoridad que hay? ¿Que las leyes y las normas sociales y morales deben partir exclusivamente de una mirada de fe? ¿Cómo tendría que ser esa mirada de fe para que las leyes y normas sociales y morales puedan ser realmente completas, una mirada completa? Claro que necesitamos los fenómenos naturales, pero si la vida es solo un espacio de preparación para un plan que es realmente mucho más importante, entonces, ¿qué importancia le puedo dar a la vida si la vida es solo una preparación? ¿Cómo puedo convertir la vida en algo mucho más profundo? Si el propósito es fortalecer la fe mediante la razón, ¿no estaré dejando afuera aspectos que tienen que ver mucho más con la fe? ¿Y puede la razón fortalecer aspectos de la fe o me voy a quedar en un 10%, en un 5%, en un 1%? ¿No sería una limitación? Ahora, si no pongo la razón para fortalecer la fe, ¿cómo puedo creer al día de hoy en algo que no puede tener fundamento para mí? ¿Cómo eso va a ser central para mí? Situaciones que favorecen el surgimiento de la filosofía moderna. Ahora, vamos a ver cuáles son esas situaciones, porque para que vayamos del punto A tan poderoso, tan centrado en Dios, en la religión, al punto B, donde hay un cambio radical, pues tienen que haber cosas que permitan que esto no siga, sino que haya ese quiebre y surja la filosofía moderna. Y estos son el Renacimiento y el humanismo, la Reforma Protestante, la Revolución Científica y los avances del método científico. El Renacimiento, que ocurre entre los siglos XIV y XVI, representa como esa transición entre la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Él es muy importante porque en este movimiento hay como que esa búsqueda, o sea, teníamos en la Edad Media, llamada también el oscurantismo, pues donde el único libro eran los textos religiosos, lo demás no era bien visto. Entonces, cuando empieza el Renacimiento, se empieza a retomar, a redescubrir todo ese conocimiento que había de la cultura clásica. Y por ello, entonces, esto va a estar grandemente en lo que es las artes, la literatura, la ciencia sobre todo, y también va a haber el resurgimiento del interés por ese pensamiento humano. Hasta este momento estábamos hablando de que todo iba en torno a lo que estuviera en los textos sagrados, o sea que no había mucha posibilidad para salirse de esos términos y de esas condiciones y de esos dogmas. Entonces aquí sí hay ya de nuevo el resurgimiento pues de este interés por lo que piensa el hombre. En el humanismo es una filosofía de vida ética y democrática que afirma que los seres humanos tienen la responsabilidad y el derecho de dar forma y sentido a sus propias vidas. Entonces aquí estamos en búsqueda pues de mantener la dignidad humana, de hablar del carácter racional, de ver la capacidad del hombre, de que el hombre es no solo capaz de crear conocimiento, sino de capaz de transformar la sociedad.
ella tiene de comenzar algunas características, que es la noción antropocentrista. Estábamos hablando que en la anterior era teocentrista, aquí es el hombre el que es el centro del universo. Y por lo tanto ellos proponen que el estudio de la ciencia, todo debe ser más bien dirigido a los intereses del propio hombre, antes de que cualquier cosa. Se busca el conocimiento, pero no desde los textos religiosos, sino desde la razón humana. Y se organizan pues un nuevo modelo de investigación. Aquí otro aspecto importante del humanismo es que se da cabida a la multiplicidad de pensamientos. En la Edad Media, si pensabas distinto, podías llegar a la hoguera, mientras que aquí ya hay apertura a otras formas de pensar. La Reforma Protestante fue otro hecho que también ayudó a que surgiera la filosofía moderna. Y este fue un movimiento religioso cristiano que fue liderado por Martín Lutero y Juan Calvino, que se enfrenta a la autoridad de la Iglesia Católica y rompe con ella, con esa ortodoxia. Por lo tanto, promueve la diversidad de interpretaciones. Esto ayuda no solo a que, o sea, permite que otras personas puedan interpretar la Biblia. ¿Se acuerdan que les decía que en la Edad Media la Biblia o los textos sagrados solamente tenían derecho de interpretarlo los sacerdotes? Y aquí ya se da paso a que cualquier persona puede también hacer sus propias interpretaciones. La revolución científica fue otro de los hechos que impulsa al surgimiento de la filosofía moderna, porque estos investigadores, estos científicos como Galileo Galilei, Kepler, Newton, van a transformar la forma en que se comprendía el mundo, porque ellos en sus investigaciones determinan la existencia de leyes que cuestionan lo que se creía a través de las escrituras religiosas, y por lo tanto se desarrollan nuevas teorías, el método científico entra allí en desarrollo y es una forma nueva de interpretar lo que sucede en la naturaleza, lo que sucede en el hombre, en nuestra relación en el mundo, y esto hace que se desafíen pues todas esas concepciones anteriores y entre allí la razón y la observación como indispensable para la creación del conocimiento. Y un hecho también muy importante fue el desarrollo del método científico, que este fue una herramienta que se utilizó para como estandarizar, para ser riguroso en la forma de investigar. O sea, que es una secuencia con unos pasos, una estructura, con una secuencia indicada, pues primero la observación, después la experimentación, luego la síntesis de esos datos para llegar a una conclusión. Este método científico pues revolucionó la ciencia, la física, la biología, la medicina, y de allí empezaron a cuestionar aquellas otras llamadas ciencias que no seguían este método. Empezaron a determinar que si seguían este método, que era riguroso y que podía aportar unos datos precisos, entonces las que no lo seguían porque como que no eran tan ciencias como esa. En ese pensar, en ese ver todo lo que había revolucionado el método científico, los filósofos también intentaron, y más que en esa época los filósofos no eran filósofos nada más, sino que eran científicos completos, científicos en muchas áreas, viendo cómo ellos podían obtener resultados precisos en las áreas de biología, de física, buscaron extrapolar estos resultados en el área de la filosofía. ¿Es posible entonces establecer un nuevo renacimiento negando los aspectos que fueron la base de la construcción inicial? ¿Cómo miro la cultura clásica y grecorromana? ¿La miro desde hoy para criticarla? ¿La miro desde hoy para comprender y honrar a quienes fueron mis maestros y darme cuenta de cuál es mi lugar en la historia? ¿Puedo comprender la importancia de las artes, la literatura y la ciencia que conforman de alguna manera en nuestras artes liberales, que es la propuesta de la ontología de la conciencia? ¿Puedo reducir a la razón, negar la importancia de las artes, la literatura y la ciencia en la construcción de esa misma realidad o en la percepción de esa misma realidad? Era claro que era necesario el resurgimiento del interés por el pensamiento humano, pero quizá el pensamiento humano
no alcanzaba o no alcanzó el humanismo para hacer un verdadero renacimiento, solo quitó el poder de algo y lo entregó a algo más relativo que el ser humano mismo, que a Dios mismo, algo mucho más relativo. Si paso de una punta a la otra, ¿no estaremos haciendo una tesis y una antitesis en nuestra propia historia, en nuestra propia cultura, para realmente hoy estar llegando a este espacio de síntesis? ¿Vos estás en la tesis, vivís en la antítesis o ya te comprometiste a hacer un proceso de síntesis? Ojo, porque demasiada rebelión te deja parado en la adolescencia. Una reforma protestante de Lutero y Calvino, especialmente Lutero, fue hecha para frenar con los abusos de una iglesia manipuladora, pero es lo que hace que hoy, paradójicamente, la Iglesia Católica pueda seguir viva, porque no la matamos con alto grado de incoherencias. A partir de que Lutero dijo lo que dijo, la Iglesia tuvo que empezar a trabajar en su propia coherencia narrativa. Lutero decía: Dios, yo no los entiendo. Si yo puedo verte a ti en una rosa, puedo estar viéndote a ti en cada una de las creaciones que este mundo está. ¿Por qué la Iglesia vende las enmiendas? ¿Por qué la Iglesia vende el perdón de sus pecados? ¿Por qué los hombres de la Iglesia tienen un paraíso de prostitutas en la tierra para poder servirles a ellos? ¿Hemos dejado de comprender que estamos a tu servicio? No fue Lutero el que presentó múltiples interpretaciones teológicas. Lutero es el que hizo pensar y repensar la religión hasta ese momento para que pueda aparecer una interpretación que no sea corrupta y manipulada por la Iglesia misma. Y es cierto que Lutero se extendió a otras áreas del conocimiento. De hecho, yo tomé una clase de cómo Lutero había influido en estos últimos 530 años, ¿sí? Sobre cada uno de los artistas y los pensadores, llegando hasta Fito Páez y Charly García, cómo las palabras de Lutero habían influido para repensar nuestra coherencia humana. No es que él fue el diversificador de todas estas interpretaciones. Él lo que hizo fue cuestionar teológicamente lo que venía sucediendo. Las interpretaciones le corresponden a cada uno de los que las dio, de los que los ofreció posteriormente a él. Aparece una revolución científica en el siglo XVII, ¿sí? Encabezada con científicos como Galileo Galilei. ¿Cómo murió Galileo Galilei? Parece que no entendimos mucho el mensaje de Lutero. Parece que la Iglesia seguía teniendo un poder bastante oscuro sobre quien pensara diferente. Ahora pregunto, ¿la Iglesia estaba exenta del ego o la Iglesia formada por hombres estaba conformada por egos? Buscamos una revolución científica para poder negar a la Iglesia y terminamos negando a Dios. Principales características de la filosofía moderna. Las características de la filosofía moderna es la secularización, pues hay un alejamiento de la religión y una mayor orientación a lo que es la ciencia. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que todo era Dios? Pues los temas principales eran Dios y aquí nos vamos a otros temas. El antropocentrismo, que es colocar al ser humano como el centro del universo, enfatizando su importancia y que no solo como centro para el estudio,
sino que también desde él viene el conocimiento, que él es capaz de comprender y de transformar su propio mundo. Y la filosofía moderna también es mecanicista porque comprende todo así como que si fuese un reloj y todas las piezas están ensambladas de tal manera que el reloj funcione coordinadamente de forma perfecta. Entonces todo es un mecanismo. Otra de las características es el dualismo cartesiano, que este es muy importante en la filosofía moderna, que cuando ya Descartes coloca al hombre como una dualidad, comprende al hombre como dos partes, una parte que es la res cogitans, que es el pensamiento o el alma, y una parte material que sería la res extensa. Otra es la actitud crítica, que es una crítica a todo lo que está, pero en busca del conocimiento. Esta actitud crítica no es nada más para la ciencia, para lo que se creía, sino que está incluida la religión y la política. Y hay una frase que es muy famosa, es Sapere Aude, que utiliza Kant para un llamado a superar esa minoría de edad intelectual donde nosotros busquemos de forma de cuestionar todo para obtener el conocimiento. Y la idea de progreso es otra de las características porque hay como esa idea optimista de que el hombre está avanzando y que puede de forma constante mejorar su propia humanidad y mejorar el planeta. Entonces, como que podemos ir a mejor, a crear un mundo mejor del que está. Las escuelas más importantes son estas tres, que son el racionalismo, el empirismo y el idealismo. En el racionalismo se enfatiza la razón como la fuente del conocimiento. Aquí se argumenta que a través de nuestra mente, de nuestro razonamiento, nosotros podemos alcanzar verdades universales solamente con la deducción lógica, sin necesidad de experimentar. O sea, solamente pensando, analizando, nosotros podemos lograr la verdad. Y el empirismo es una fuente contraria. Estas tres escuelas no es que una surgió primero, la otra surgió después, sino que son como escuelas que van surgiendo y que se contraponen, pero conviven como en ese mismo espacio de tiempo. Entonces, en el empirismo, ellos cuestionan eh, que la fuente de conocimiento está en la deducción, sino que ellos se van a que todo debe ser experimentado. O sea, que debe ser visto, debe ser medido, debe ser observado para poder crear, pues entonces, un conocimiento. Y la tercera corriente importante es el idealismo, que esta afirma, o sea, ella va como que de cierta manera aceptar cosas del racionalismo, cosas del empirismo y también a pelearse un poco con ellas en algunos aspectos. Entonces, ella aquí, una de las cosas más importantes del idealismo, y por lo que se le llama así, es que dice que la realidad es un constructo de la mente. O sea, lo que tú ves existe porque tú lo ves, porque tú lo logras percibir. Entonces, lo que existe, existe si hay una mente que la pueda pensar. Ese sería el idealismo. Los modelos de mecánica van muy bien con la mecánica de la física, pero los modelos de mecánica con nociones de no materia y de percepción de movimiento y no de movimiento, ¿realmente serían funcionales para la nueva filosofía? ¿Acaso el mecanicismo es un movimiento que hoy me permite evolucionar o que me deja parado? La secularización, el antropocentrismo y el mecanicismo, ¿son funcionales hoy o fueron un capítulo de la historia de tesis para luego comprender el valor de la antítesis y la síntesis? ¿Es el dualismo una forma de pensamiento que me permite otras vías, otras nuevas vías, o también me vara en la posibilidad de quedarme entre blanco y negro? ¿Es la actitud crítica válida si no hay una actitud previa que sea valorativa? ¿Realmente el progreso del que hablamos es progreso? Maravillosamente surgieron tres escuelas y cada una de estas tres escuelas hace un planteamiento diferente.
El racionalismo enfatizaba la razón como la principal fuente de conocimiento. ¿Y acaso la teología no era la búsqueda de la razón para poder fundamentar a Dios? ¿Por qué es necesario negar si el movimiento racionalista ya fue tomado en cuenta en la teología misma? Si toda fuente de conocimiento está en la experiencia y en la percepción, quiere decir que los hechos como tal no existen y solo puedo medir los aspectos desde mi experiencia sensorial y mi observación directa. ¿Qué porcentaje del mundo puedo experimentar con experiencia sensorial y qué porcentaje del mundo puede una mente humana llegar a observar? ¿Es el empirismo un camino para abordar la filosofía desde como estoy necesitando hoy? Fue necesario para establecer tesis, antitesis y síntesis. Cada una de las tres fueron valiosas y debemos el agradecimiento a cada una de ellas. No podemos criticar con el diario de hoy lo que sucedió siglos atrás. Afirma que las ideas son más importantes que el resto de las cosas, que la realidad es un constructo de la mente y que las cosas existen si hay una mente que pueda pensarlas. Quiere decir que si yo no puedo pensar la existencia de Dios, ¿Dios no existe? Y bueno, esta es la primera parte de la clase, por lo que te invito a que hagamos 10 sentadillas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Estas son pausas activas que debemos acostumbrarnos a hacerlas en cualquier momento. A veces pasamos horas y horas sentados en la computadora y movemos solo los dedos, porque a veces ni la cabeza, solo los ojos y los dedos. Entonces, por nuestra salud, por nuestro bienestar, cada 20 minutos, cada media hora, párate un momento y haz aunque sea una sentadilla. Con esto damos por terminado nuestra primera parte de la clase de filosofía moderna. Muchas gracias.